3 embarcaciones, 3 tragedias, 20.000 vidas perdidas. En los meses y semanas finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo catástrofes mortales, de las cuales incluso el doctor Robert Ballard, el hombre que encontró el Titanic, el USS Yorktown y el acorazado Bismarck, sabía muy poco. Siempre creemos que el Titanic fue el desastre marítimo más grande, que el mayor número de personas muertas en un barco se presentó en el Titanic. Eso está lejos de la verdad. Entonces me hundí y pensé, oh Dios mío, ahora voy a morir. Más de 6.000 personas desaparecieron con el buque en menos de 4 minutos. ¿Cuántas personas en estos barcos? 20.000. 20.000. 20.000 personas. Y gran parte del mundo ignora qué sucedió. Una vida después, 4 sobrevivientes de 3 buques predestinados están entre los últimos testigos vivos de los peores desastres marítimos de todos los tiempos. Los fantasmas del Báltico. Costa Báltica, Polonia. Llevo más de 20 años explorando embarcaciones que se han hundido en el mar. Pero las tragedias que ocurrieron en el Báltico en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial no tienen precedente en mi experiencia. Lo que Uli y yo buscamos más que cualquier otra cosa es la extraordinaria historia que pueden contarnos los sobrevivientes de esas tragedias. El buzo alemán especializado en naufragios e historiador aficionado Uli Roestenmeier ha pasado años rastreando el Báltico y armando pieza por pieza una de las historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. En un par de años no habrá sobrevivientes vivos y las personas más jóvenes no entenderían lo que sucedió aquí. No conocen la historia. Han pasado 60 años. Tenías 13 años. Sí, tenía 13 años. Yo tenía 18. Yo tenía 19. 19, 20, 18, 19, 20. ¿Oigo más? Este viaje no es solo para nosotros, es un viaje que retrocede en el tiempo para los sobrevivientes. Es volver sobre sus pasos en muchas formas hasta este lugar y luego revivir ese momento trágico. Realmente esta es la culminación de ese momento. Eran desconocidos en ese entonces, 4 alemanes jóvenes atrapados en la corriente arrolladora de la guerra. Aquí en el mar Báltico se juntarían sus vidas durante la hora más sombría del siglo XX. Su nombre es el Wilhelm Gustloff y es un transatlántico con conexiones especiales con el partido nazi de Hitler. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Gustloff es blanco como la nieve, con personal y tripulación compuestos por fieles seguidores del partido nazi. Está registrado como transatlántico para la clase popular, un barco en el cual trabajadores corrientes, amas de casa y la juventud hitleriana pueden recrearse con sueños nórdicos a bajo precio. Wilhelm Gustloff. Terminado en 1938, el Gustloff, de 208 metros de longitud, es una poderosa arma de relaciones públicas diseñada para exhibir los grandes logros de la nueva Alemania de Hitler. ¿Este es el Gustloff? Sí, así es. Esta es una fotografía original muy antigua. Sí, era muy grande. Pesaba 25.000 toneladas. Wilhelm Gustloff, en honor a quien se bautizó el barco, fue líder del partido nazi suizo. Cuando Gustloff fue asesinado por un estudiante de medicina judío en 1936, Hitler aprovecha la oportunidad para crear un mártir.
Gustloff recibe un deslumbrante funeral de Estado, una despedida oficial de espectaculares proporciones. Querido camarada, no has muerto en vano. El Gustloff se hace a la mar en 1938, publicidad marítima para el Estado nazi de Hitler. Navega los mares durante más de un año, llevando trabajadores alemanes modelo y fieles seguidores del partido nazi en cruceros de placer. Hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade a Polonia. Cuando estalla la guerra, Heinrich Korela tiene solo 8 años. Hubo una especie de euforia, supongo, y yo era un chico de 8 años en ese entonces. En todas partes oía que nos estaban liberando, que llegábamos al Reich, que era nuestro hogar. Su familia vive cerca de Danzig, el Dansk moderno, en la región que en ese tiempo se llamaba el Corredor Polaco, una franja de territorio que le había pertenecido a Alemania, entregada a Polonia recientemente independizada después de la Primera Guerra Mundial. Las tropas alemanas se consideraban libertadoras. Y recuerdo que siendo niño, le daba cigarrillos a las tropas que pasaban. Muchos alemanes viven en el corredor polaco y la región es un semillero de fervor nazi. A mi madre no le gustaba eso, pero mi padre todavía vivía y estaba de acuerdo en apoyar a las tropas alemanas. Y yo era miembro del Jungvolk, con todos mis amigos, mis compañeros de clase, todos mis primos. Esta soy yo. Esta se tomó más o menos por la misma época. Eras una dama muy elegante. Desde luego. ¿Qué quieres decir con eras? Nací en Sachsen-Anhalt. Es una población pequeña. Y mi niñez fue muy linda, con muchos castillos, un lugar maravilloso para el juego de los niños. Estudié música, quería ser cantante. Pero la guerra interrumpe su sueño. En 1943, el día después de su 17º cumpleaños, la reclutan. Podía elegir entre irme a la Armada o a la fábrica de municiones. Hablé con mi madre y ella me dijo, Eva, vete a la Armada, porque en la fábrica de municiones, si algo sale mal, lo más probable es que mueras en una explosión. Ingresé a la Armada haciendo reconocimiento de aviones y servicio telefónico. Allá éramos muchas chicas. La Armada destina a Eva a la costa del Mar Báltico, asignándola a una división de búsqueda de naves aéreas. En un puerto cercano está la sede de la División de Entrenamiento de Submarinos de la Armada Alemana. La población se llama Dynia. Los alemanes la llaman Gotenhafen. Aquí entrenan las tripulaciones élite de los submarinos alemanes bajo el mando del almirante Karl Dönitz, el hombre que escribió el libro sobre la guerra alemana de submarinos. Y el buque que esos hombres usan como cuartel es nada menos que el Wilhelm Gustloff. El Gustloff está anclado en Gotenhafen desde finales de los años 40, sirviendo como alojamiento para los reclutas de una de las divisiones más respetadas de la Armada Alemana. Fred Butner se presenta como voluntario para el servicio de submarinos a los 17 años. Es muy hermoso, miren. Ya deja de halagarme, no me gusta. A los 17 años tenía la opción de ofrecerme como voluntario. Si hubiera esperado a los 18, me hubieran reclutado y hubiera terminado en la infantería y en Rusia.
Así evité todo lo que sucedía en Rusia y llevé una vida agradable aquí en Gotenhafen. En 1943 asignan a Budna a la División 24 de submarinos en la costa del Mar Báltico, lejos de las líneas del frente de guerra. No había incursiones aéreas. Estábamos de servicio durante el día y fuera de servicio en la noche. Y me divertía. No vi señales de guerra durante 2 años. No obstante, comienza la cuenta regresiva para la derrota de Alemania. El Ejército Rojo está ahora a la ofensiva. Y no se detendrá ante nada hasta que llegue al Reich de Hitler y lo aniquile. Algo que muchos alemanes escasamente logran comprender. Solo nos dimos cuenta a finales de 1943 que las cosas iban mal. No creímos que tuviéramos que irnos jamás. El Ejército Rojo llegó a la región báltica en 1944, colocando en riesgo la vida de millones de civiles alemanes. Los afortunados serán evacuados exitosamente a Alemania. Entre los menos afortunados, miles morirán en estas aguas y sus restos descansarán en el fondo del mar Báltico, colmado de naufragios. En los primeros años de la guerra, los campos minados y redes submarinas alemanes mantienen a la Armada Soviética taponada cerca de Leningrado. Pero para finales de 1944 sale el tapón de la botella y los acorazados soviéticos comienzan a merodear por el mar Báltico. Al mismo tiempo, en tierra, el Ejército Rojo se acerca a la puerta trasera de Alemania, avanzando constantemente hacia el occidente y aniquilando todo lo que encuentra a su paso. Millones de civiles alemanes, incluida Helena Sickel-Smith, viven directamente en su camino. Vivíamos como si fueran tiempos de paz. En 1944 tuvimos una hermosa fiesta de Navidad, padres e hijos reunidos. En realidad no sabíamos mucho. Menos de un mes después de la Navidad, la verdad se hace evidente. Había ido a la ciudad a comprar carbón. Hacía mucho frío en invierno. Las calles estaban vacías. Al volver, estaban llenas de refugiados. Cuando llegué al jardín infantil, lo habían ocupado. Las auxiliares me dijeron que teníamos que entregar el jardín infantil a los soldados heridos. Los rusos habían llegado. Fue terrible. Helena y Marty Gleich, una amiga de la escuela, no tienen más opción que irse. Marchen era una de mis auxiliares en el jardín infantil. Nos hicimos amigas mientras huíamos. Inician un viaje traumático hacia el occidente, hacia el puerto de Piló, a unos 125 kilómetros de distancia. El camino era interminable. Todavía lo veo. Era interminable. Luego los aviones empezaron a bombardear. Estos aviones volando bajo les disparaban a todas las personas que encontraban.
Nos cubríamos una a la otra para morir juntas. No muy lejos, Heinrich Korela, de 13 años, y su madre afrontan la misma dura realidad. Los primeros tanques rusos llegaron a Elbing y esa era la señal para partir. Mi madre había empacado algunas cosas pocos días antes. Y finalmente nos fuimos con alguien que tenía caballo y coche. Era un invierno inclemente. Es una pauta que se repite por toda la región báltica. Enfrentados a una masacre casi segura a manos del Ejército Rojo, dispuesto tanto a la venganza como a la victoria, millones de civiles alemanes huyen para salvar la vida. Este evento se convertirá en uno de los éxodos masivos más grandes de la historia, y la única salida es en barco a través del peligroso Mar Báltico. Korela y su madre se dirigen hacia Gotenhafen, la misma zona en donde Eva Rothschild está refugiada. Luego los rusos se acercaron más y la gente empezó a decir cosas como: tenemos que irnos, vienen los rusos. A las mujeres de las tropas auxiliares de la Armada les dan una opción. Nos preguntaron si queríamos quedarnos y pelear por la patria o irnos. No soy heroína, por lo tanto dije, me voy, porque no quiero caer en manos rusas. La Armada, bajo el mando del almirante Karl Dönitz, comienza la monumental tarea de evacuar a millones de civiles alemanes de la región báltica. Dönitz sabe que la guerra está perdida. Su objetivo es poner a salvo de los rusos al mayor número posible de personas. Dönitz se recuerda con frecuencia como el aguerrido campeón de la guerra submarina, pero también como el que inició la evacuación por mar más grande de la historia, llamada Operación Aníbal. Entre las naves que atestan el puerto se destaca el Wilhelm Gustloff, que estará a la vanguardia de los buques en la evacuación de regreso a casa, al Reich. Civiles, oficiales del partido nazi y personal militar. Eva Rothschild, junto con cientos de mujeres pertenecientes a las tropas auxiliares, ya está a bordo. Miré hacia abajo desde el buque. Había gente por todas partes, multitudes y multitudes. Oí decir que había más de 60,000 personas esperando subirse a un barco. Heinrich Korela y su madre no tienen pasabordo, pero sí tienen una conexión crucial. Mi padre había muerto en casa en 1940 y mi madre tenía un amigo que debía convertirse en mi padrastro. Ya estaba acordado. Después de la guerra nos casaremos. Y este hombre pertenecía a la tripulación del Gustloff. Era el segundo cocinero, Arthur Kron. Kron logra que los suban a bordo, rescatando a Korela y a su madre de los muelles, peligrosamente atiborrados con gente por momentos muy desesperada. El Gustloff está colmado de refugiados. Para muchos, subir al Gustloff es la certeza de que llegarán a Alemania. Pero la flota soviética está decidida a entrar de nuevo a la guerra y los submarinos tendrán una importante participación. Uno de estos submarinos es el S-13, comandado por el capitán Alexander Marinesko. El submarino de Marinesko patrulla el mar Báltico al norte de la bahía de Danzig. Al no encontrar blancos, vira su embarcación hacia el sur. Mientras el S-13 se dirige hacia el sur, hacia la bahía de Danzig, el Gustloff continúa abordando refugiados.
Para la mañana del 30 de enero de 1945, el buque está peligrosamente sobrecargado. Puede haber unas 10.000 personas a bordo. De pronto se prendieron los motores. Y se oyó una ligera vibración que no estaba ahí antes. Luego todos dijeron, gracias a Dios, estamos navegando. Una sensación de libertad. El Gustloff parte de Gotenhafen en medio de una tormenta de granizo y un mar agitado. Pronto, una de sus naves escolta empieza a hacer agua y se ve obligada a regresar a la base, dejando un viejo torpedero como única protección. El S-13 está ahora en las afueras de la bahía de Danzig. Cuando oscurece, Marinesco lleva el submarino a la superficie para dar un vistazo. Pronto, vislumbran las luces del Gustloff y su única nave escolta. Marinesco ordena máxima velocidad al S-13, acortando la distancia con su blanco. A bordo del Gustloff, Corella y su madre están bajo la cubierta, en el camarote de un antiguo miembro de la tripulación. El Gustloff no tenía carpintero y el camarote estaba libre. Ahí dormíamos mi madre y yo. Rothschild está en el hospital, en la cubierta superior. Estaba en la enfermería. Sí. Quedaba debajo del puente. ¿Por qué en la enfermería? Fui a buscar trabajo porque no soy de las personas a quienes les gusta estar sin hacer nada. Todos los niños tenían lesiones profundas por la helada. Entiendo. Entonces, cualquier niño que entrara a izquierda y derecha, se le ponía un parche con pomada. Después de acechar al desprevenido Gustloff durante casi 2 horas, Marinesco dispara 3 torpedos. Rothschild habla con uno de los médicos a bordo. El cirujano jefe entró y dijo, señorita, no se preocupe más. Estamos 3/4 de hora fuera del alcance de los torpedos rusos. Yo contesté, maravilloso. Luego la puerta se abrió y entró la enfermera diciendo, doctor, ya viene en camino. Y en ese momento hizo impacto el primer torpedo. Dos más siguen en rápida sucesión, sumiendo a la nave en un completo caos. Regresamos. Nos cambiamos la ropa rápidamente, muy rápidamente. Fuimos por aquí hasta esta escalera de cabina. Entiendo. Y de la escalera pasamos a cubierta. Y ahí vi que los botes estaban un nivel por encima de nosotros. Muchos de los botes salvavidas están inservibles, sus cables y malacates congelados por el frío. Llegamos hasta uno de estos botes, subiendo por la escalera. Había gente sentada adentro. Y nosotros queríamos subirnos también. Pero dijeron, no, descolgaremos el bote. Sí. Haremos otra parada. Volvimos a bajar por la pequeña escalera a cubierta nuevamente. Y el bote, en realidad, paró y pudimos subirnos. Eva también está cerca de los botes salvavidas. Luego uno de los soldados de la Marina me dijo, ahora señorita es su turno. Puede subirse. Y me subió a uno de los botes. El Gustloff demora cerca de 1 hora antes de irse a su tumba. Sucedió después de un rato. Las nubes se abrieron y la luna brilló. Casi como en una película. La luna a contraluz. Y cuando nos elevamos sobre una ola, vi cómo se hundió el Gustloff. Retumbó un grito en el aire de todas las personas que estaban en el agua y supongo de todas las personas que aún estaban en el buque. Ese grito todavía lo tengo en la cabeza, todavía lo oigo. Hay tantas cosas que todavía están en mi mente.
Según algunos cálculos, más de 9.000 personas pudieron morir esa noche. Más de 6 veces el número de muertos en el Titanic. Lo cual haría del hundimiento del Wilhelm Gustloff el peor desastre marítimo de la historia. La Cruz Roja me rescató y me preguntó sobre mis compañeras, si sabía en dónde estaban, pero mis amigas no sobrevivieron. Arthur Krohn, quien debía convertirse en el padrastro de Corella, también murió. Nunca lo volvimos a ver. Mi madre guardaba la esperanza. Lo tenía en muy alto concepto. Oh, sobrevivirá. Él sabe lo que debe hacer. Después de varias horas en el mar, la nave expedicionaria Fritz Reuter llega al lugar en el cual se hundió el Gustloff. Bueno, ahí está. Ya se ve, míralo. Ese es muy bien. Haremos una inmersión. ¿Cuál es la profundidad aquí? No muy lejos, debajo de su casco está el naufragio del Wilhelm Gustloff. Detengan el motor. Deténganlo. Parece que estamos bien. Al puente, vamos. Estamos sobre el Gustloff. Ahora. A menudo no sabemos en dónde estamos cuando bajamos a un naufragio así. No se ve bien y es fácil confundirse. Es necesario guiarse con el tacto hasta lograr la orientación visual. Tiene que ir a la derecha. Bien, un poco más cerca. Si puedes detenerte ahí. Ahí está la baranda. Sí. Ahora derecho, adelante. Así está bien. Ahí estaba. Parecía un buque fantasma. Destrozado. Heinrich y Eva no dijeron mucho al principio, casi como si no lo reconocieran. Y aparecieron las letras sobre el casco. Ahí está la W. Aquí, Loff. ¿Qué es eso? Ahí están las letras. T-L-O-F-F. Gustloff. T-L-O-F-F. Ganz sachlich, das lo aclara todo. muss sagen, klarzustellen. Miles de personas murieron cuando este buque se hundió. Es imposible mirar estos restos y no conmoverse.
Cuando el Gustloff se hunde, Elena Sickel-Smith y Marty están todavía entre los miles de refugiados que desafían las balas, las bombas y el clima brutal para llegar a los últimos puertos sobre la costa báltica ocupados por los alemanes. Después de 2 semanas de camino, finalmente llegan al puerto de Piló. Cuando llegamos a Piló, el puerto estaba lleno de soldados heridos. Nos unimos entonces a los soldados que todavía podían caminar y de pronto apareció un buque gigantesco. Sabíamos que era el Steuben. Un buque alemán de pasajeros construido en 1923, el Steuben, se convirtió en transporte para soldados heridos. Solamente lleva soldados heridos, dijeron cuando llegó al puerto. Luego oí cuando los soldados decían, cerremos todo de inmediato para que nadie se suba al buque. Solo los soldados heridos pueden abordar. Pero con tantos refugiados llegando al muelle, esta política no puede cumplirse. Cuando Elena y Marty abordan el Steuben, la operación Aníbal tiene solo 2 semanas de existencia. Durante el mes de febrero de 1945, solamente 500.000 alemanes se evacuarán por mar al occidente. Pero el tiempo se agota. Las tropas soviéticas están a menos de 100 kilómetros al este de Berlín. La mayor parte de la región báltica está controlada por el Ejército Rojo y el submarino de Marinesko, el S-13, todavía ronda por la bahía de Danzig. Habíamos viajado durante 14 días. Nos bañamos y nos cambiamos de ropa. Estúpidamente no nos vestimos. Nos pusimos camisas de dormir y no creímos por ningún motivo que algo nos pasaría. Estábamos felices de estar en el buque. Elena y Marty no saben nada del hundimiento del Gustloff. Solo 10 días antes. El Steuben sale del puerto el 9 de febrero de 1945. Según un cálculo, cerca de 5.200 pasajeros podían ir a bordo, incluyendo por lo menos 1.000 mujeres y niños civiles. El Steuben se encuentra con 2 naves escolta y juntos inician su curso hacia el occidente. Dos aviones rusos bombardean el convoy. Hacen poco daño desde el aire, pero más adentro, bajo las olas, espera el S-13. Poco antes de la 1 de la madrugada, el 10 de febrero de 1945, el Steuben entra en la retícula de Marinesko. Él dispara 2 torpedos. El impacto arroja a Elena al piso. Me caí de la cama. Mi amiga se paró inmediatamente y yo también. Nos vestimos rápidamente. Un pantalón, un suéter y un abrigo encima. Y hacia arriba, lo más rápidamente que pudimos. En ese momento, el buque se inclinaba fuertemente. Entonces dije, Martin, quítate las botas y yo me quitaré los zapatos. Es más fácil nadar así, pero ella dijo no. Los soldados gritaban desde arriba. La veían. Viene el agua, viene el agua. Y luego me hundí bajo el agua. Empecé a mover pies y manos con toda mi fuerza. Y subí a la superficie.
Estaba lejos del buque, como si alguien me hubiera levantado y me hubiera llevado. A todos los arrastró el agua. Como una ola grande que rompe en la playa. Cuando se viene abajo se hunde. El agua pasa por encima. Es una ola grande que los arrastró a todos. Los arrastró a todos. Elena mantiene la cabeza dentro del agua helada. El mar estaba relativamente calmado y la luna brillaba esa noche. Pero en una extensión tan grande de agua siempre hay algo de oleaje. Es necesario nadar con las olas y eso hice. Luego vi el bote salvavidas. Pudo haber cerca de 5.200 personas a bordo del Stuyven cuando zarpó de Piló. Pero solo 659 sobreviven. Marty Gleich, la amiga de Elena en el éxodo, no está entre ellas. Cuando el Stuyven se hunde, en Europa la Segunda Guerra Mundial está llegando a su sangriento final. Durante los siguientes 3 meses, muchos buques como el Stuyven, construidos en tiempos de paz pero forzados a entrar a la guerra, seguirán adelante con el plan de evacuación masiva de la Operación Aníbal, transportando finalmente más de 1 millón de refugiados civiles desde las costas del Báltico Oriental hasta un Reich derrotado. Entre los últimos barcos en hacer el intento estará un carguero moderno, veloz, llamado el Goya. El Goya cambiará el curso de la vida de Fred Boedne para siempre. ¿El Goya estaba pintado así? Sí. En febrero cuando abordé estaba así. El Goya ha hecho viajes de evacuación desde que comenzó la Operación Aníbal. Hicimos viajes de ida y vuelta entre Piló, Gotenhafen y Swinemunde desde enero hasta abril. Para abril de 1945, la situación para los alemanes es desesperada. El Ejército Rojo se toma a Gotenhafen. Y los ataques diarios obligan al Goya a anclar 500 metros adelante de Punto Hela. Con un viaje de evacuación programado para el 16 de abril, refugiados desesperados reman, bogan, incluso flotan sobre escombros para llegar, según muchos creen, al último buque que regresa a Alemania. ¿Cuántas personas contaste? Contamos hasta 6.000 y luego paramos. El comandante nos dijo, es inútil, entran por todos los lados del barco. Los que logran abordar creen que lo peor ya pasó. La gente estaba feliz, los niños saltaban, les dimos chocolate, se sentaron sobre mis rodillas, bromeamos con ellos. Pero en la zona en la cual el S-13 de Marinesko hundió al Gustloff y al Stuyven, ahora acecha otro submarino soviético. Levantamos el ancla y navegamos. Teníamos un barco viejo, creo que era el Stolzenfels. Era una verdadera tina, muy lento. Si hubiéramos ido solos, ningún submarino nos hubiera atacado. Mientras el convoy avanza a velocidad reducida, Boedne está en cubierta. Su atención en otra cosa. Estaba sentado allá arriba, a la entrada de la escotilla, y junto a mí estaba una chica joven con su madre. Quería hablar con ella, quería que bajara conmigo. La madre dijo, no, mi hija se queda aquí. La demora probablemente le salvó la vida. Me quedé ahí hasta las 12 a.m. Seguí intentando, pero no funcionó. Y luego oí un ruido fuerte. 2 torpedos hacen impacto en el Goya.
Muéstrame dónde estabas en ese momento. Había estado sentado aquí toda la tarde. Todos cayeron abajo cuando explotó. Todos los tablones de madera, la escalera, todo cayó dentro del buque. Yo tuve suerte. Me caí hacia atrás, pero logré sujetarme del barrote de hierro. De lo contrario, no hubiera podido salir porque la escalera se derrumbó. El Goya se hunde en minutos. El buque se hundió tan rápido porque era un carguero. No tenía mamparos que pudieran cerrarse. De posiblemente 7.000 personas a bordo, solo 183 sobreviven. Lentamente. Todo lentamente. Déjalo tomar metraje. Cuando venimos en busca de hitos, tratamos de ver cosas que se pueden detectar en el modelo. Seguimos este borde. ¿Es exactamente el lugar en donde estaba sentado? ¿Es la entrada? Sí, es la entrada. Se veía el timón, también el telégrafo que enviaba mensajes al cuarto de máquinas y se veían las redes. Y fue realmente irónico haber llegado al lugar exacto en donde estaba Fred cuando el buque fue torpedeado. Fue asombroso. Ahora que veo esto, pienso en los muertos que están dentro del buque. ¿En dónde están escondidos? ¿En dónde están? Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su brutal fin, 3 buques alemanes colmados de refugiados fueron torpedeados y hundidos en el mar Báltico. Una vida después, 4 sobrevivientes regresan para presentar sus respetos y honrar la memoria de amigos y compañeros desaparecidos y hacer las paces finalmente con sus recuerdos. Queridas mujeres, niños y soldados, les envío un mensaje. Descansen en serenidad, descansen en paz. Mientras yo viva, me encargaré de que no sean olvidados. Auf Wiedersehen, adiós, goodbye. Quisiera que la gente joven que no ha experimentado la guerra entienda las consecuencias de esta. No solamente para los soldados, sino también para las mujeres y los niños. Ya, finalmente la sepultaste. Sí, ya lo hice. Arrojé flores al agua para mi amiga y el marinero que nos ayudó a subir al barco. Adiós en donde quiera que estén. Descansen en paz. Las personas que vivían en las ciudades, por ejemplo en Hamburgo, allá en una noche hubo 40.000 muertos. Y están los campos de concentración donde sucedieron cosas horribles.
Para mí fue una experiencia importante y algo único estar en el Gustloff, pero para todos los demás pensé, no fue tan importante, pasaron por cosas peores. De alguna manera no era oportuno hablar del tema. Según supe después, en el este no se permitía hablar de ello. Y en el oeste sencillamente nadie decía nada. Ahora sí. Entre el Gustloff, el Steuben y el Goya, 20.000 personas perdieron la vida. Es casi inimaginable. Sin embargo, sucedió. ¿No te alegras de estar de nuevo en clima cálido? Sí. El frío báltico. Sí, y el viento era pavoroso. Casi como si fuera en ese tiempo. Todo salió bien. Ahora podemos regresar a casa en paz. Bueno, me alegro de haber estado allá. Quizá ahora sienta alguna paz interior. Cuando las personas, en su mayoría, piensan en desastres marítimos, piensan en el Lusitania, el Emperatriz de Irlanda y, desde luego, el Titanic. Esas fueron catástrofes horribles que, no obstante, se han convertido en parte de la historia casi romántica del mar. No veo que el Gustloff, el Steuben o el Goya puedan ocupar alguna vez un lugar similar en la mente del público. Sin embargo, fueron los desastres marítimos más trágicos de la historia y no deben olvidarse jamás. Civiles alemanes. Los afortunados serán evacuados exitosamente a Alemania. Entre los menos afortunados, miles morirán en estas aguas y sus restos descansarán en el fondo del mar Báltico, colmado de naufragios. En los primeros años de la guerra, los campos minados y redes submarinas alemanes mantienen a la Armada Soviética taponada cerca de Leningrado. Pero para finales de 1944 sale el tapón de la botella y los acorazados soviéticos comienzan a merodear por el mar Báltico. Al mismo tiempo, en tierra, el Ejército Rojo se acerca a la puerta trasera de Alemania, avanzando constantemente hacia el occidente y aniquilando todo lo que encuentra a su paso. Millones de civiles alemanes, incluida Helena Sickel-Smith, viven directamente en su camino. Vivíamos como si fueran tiempos de paz. En 1944 tuvimos una hermosa fiesta de Navidad, padres e hijos reunidos. En realidad no sabíamos mucho. Menos de un mes después de la Navidad, la verdad se hace evidente. Había ido a la ciudad a comprar carbón. Hacía mucho frío en invierno. Las calles estaban vacías. Al volver, estaban llenas de refugiados. Cuando llegué al jardín infantil, lo habían ocupado. Las auxiliares me dijeron que teníamos que entregar el jardín infantil a los soldados heridos. Los rusos habían llegado. Fue terrible. Elena y Marty Gleich, una amiga de la escuela, no tienen más opción que irse. Marchen era una de mis auxiliares en el jardín infantil. Nos hicimos amigas mientras huíamos.
Inician un viaje traumático hacia el occidente, hacia el puerto de Piló, a unos 125 kilómetros de distancia. El camino era interminable. Todavía lo veo. Este evento se convertirá en uno de los éxodos masivos más grandes de la historia, y la única salida es en barco a través del peligroso Mar Báltico. Corella y su madre se dirigen hacia Gotenhafen, la misma zona en donde Eva Rothschild está refugiada. Luego los rusos se acercaron más y la gente empezó a decir cosas como: tenemos que irnos, vienen los rusos. A las mujeres de las tropas auxiliares de la Armada les dan una opción. Nos preguntaron si queríamos quedarnos y pelear por la patria o irnos. No soy heroína, por lo tanto dije, me voy, porque no quiero caer en manos rusas. La Armada, bajo el mando del almirante Karl Dönitz, comienza la monumental tarea de evacuar a millones de civiles alemanes de la región báltica. Dönitz sabe que la guerra está perdida. Su objetivo es poner a salvo de los rusos al mayor número posible de personas. Dönitz se recuerda con frecuencia como el aguerrido campeón de la guerra submarina, pero también como el que inició la evacuación por mar más grande de la historia, llamada Operación Aníbal. Entre las naves que atestan el puerto se destaca el Wilhelm Gustloff, que estará a la vanguardia de los buques en la evacuación de regreso a casa, al Reich. Civiles, oficiales del partido nazi y personal militar. Eva Rothschild, junto con cientos de mujeres pertenecientes a las tropas auxiliares, ya está a bordo. Miré hacia abajo desde el buque. Había gente por todas partes, multitudes y multitudes. Oí decir que había más de 60.000 personas esperando subirse a un barco. Heinrich Corella y su madre no tienen pasabordo, pero sí tienen una conexión crucial. Mi padre había muerto en casa en 1940 y mi madre tenía un amigo que debía convertirse en mi padrastro. Ya estaba acordado. Después de la guerra nos casaremos. Y este hombre pertenecía a la tripulación del Gustloff. Era el segundo cocinero, Arthur Kron. Kron logra que los suban a bordo, rescatando a Corella y a su madre de los muelles, peligrosamente atiborrados con gente por momentos muy desesperada. El Stuyven sale del puerto el 9 de febrero de 1945. Según un cálculo, cerca de 5.200 pasajeros podían ir a bordo, incluyendo por lo menos 1.000 mujeres y niños civiles. El Stuyven se encuentra con 2 naves escolta y juntos inician su curso hacia el occidente. Dos aviones rusos bombardean el convoy. Hacen poco daño desde el aire, pero más adentro, bajo las olas, espera el S-13. Poco antes de la 1 de la madrugada, el 10 de febrero de 1945, el Stuyven entra en la retícula de Marinesko. Él dispara 2 torpedos. El impacto arroja a Elena al piso. Me caí de la cama. Mi amiga se paró inmediatamente y yo también. Nos vestimos rápidamente. Un pantalón, un suéter y un abrigo encima. Y hacia arriba, lo más rápidamente que pudimos.
En ese momento, el buque se inclinaba fuertemente. Entonces dije, Marchen, quítate las botas y yo me quitaré los zapatos. Es más fácil nadar así, pero ella dijo no. Los soldados gritaban desde arriba. La veían. Viene el agua, viene el agua. Y luego me hundí bajo el agua. Empecé a mover pies y manos con toda mi fuerza. Y subí a la superficie. Estaba lejos del buque, como si alguien me hubiera levantado y me hubiera llevado. A todos los arrastró el agua. Como una ola grande que rompe en la playa. Cuando se viene abajo se hunde. El agua pasa por encima. Es una ola grande que los arrastró a todos. Los arrastró a todos. Elena mantiene la cabeza dentro del agua helada. El mar estaba relativamente calmado y la luna brillaba esa noche. Pero en una extensión tan grande de agua siempre hay algo de oleaje. Es necesario nadar con las olas y eso hice mucho. Menos de un mes después de la Navidad, la verdad se hace evidente. Había ido a la ciudad a comprar carbón. Hacía mucho frío en invierno. Las calles estaban vacías. Al volver, estaban llenas de refugiados. Cuando llegué al jardín infantil, lo habían ocupado. Las auxiliares me dijeron que teníamos que entregar el jardín infantil a los soldados heridos. Los rusos habían llegado. Fue terrible. Elena y Marty Gleich, una amiga de la escuela, no tienen más opción que irse. Marchen era una de mis auxiliares en el jardín infantil. Nos hicimos amigas mientras huíamos. Inician un viaje traumático hacia el occidente, hacia el puerto de Piló, a unos 125 kilómetros de distancia. El camino era interminable. Todavía lo veo. Era interminable. Luego los aviones empezaron a bombardear. Estos aviones volando bajo les disparaban a todas las personas que encontraban. Nos cubríamos una a la otra para morir juntas. No muy lejos, Heinrich Korela, de 13 años, y su madre afrontan la misma dura realidad. Los primeros tanques rusos llegaron a Elbing y esa era la señal para partir. Mi madre había empacado algunas cosas pocos días antes. Y finalmente nos fuimos con alguien que tenía caballo y coche. Era un invierno inclemente. Es una pauta que Arthur Kron, quien debía convertirse en el padrastro de Korela, también murió. Nunca lo volvimos a ver. Mi madre guardaba la esperanza. Lo tenía en muy alto concepto. Oh, sobrevivirá. Él sabe lo que debe hacer. Después de varias horas en el mar, la nave expedicionaria Fritz Reuter llega al lugar en el cual se hundió el Gustloff. Bueno, ahí está. Ya se ve, míralo. Ese es muy bien.
Haremos una inmersión. ¿Cuál es la profundidad aquí? No muy lejos, debajo de su casco está el naufragio del Wilhelm Gustloff. Detengan el motor. Deténganlo. Parece que estamos bien. Al puente, vamos. Estamos sobre el Gustloff. Ahora. A menudo no sabemos en dónde estamos cuando bajamos a un naufragio así. No se ve bien y es fácil confundirse. Es necesario guiarse con el tacto hasta lograr la orientación visual. Tiene que ir a la derecha. Bien, un poco más cerca. Si puedes detenerte ahí. Ahí está la baranda. Sí. Ahora derecho, adelante. Así está bien. Ahí estaba. Parecía un buque fantasma. Destrozado. Heinrich y Eva no dijeron mucho al principio, casi como si no lo... Y tripulación compuestos por fieles seguidores del partido nazi. Está registrado como transatlántico para la clase popular, un barco en el cual trabajadores corrientes, amas de casa y la juventud hitleriana pueden recrearse con sueños nórdicos a bajo precio. Wilhelm Gustloff. Terminado en 1938, el Gustloff, de 208 metros de longitud, es una poderosa arma de relaciones públicas diseñada para exhibir los grandes logros de la nueva Alemania de Hitler. ¿Este es el Gustloff? Sí, así es. Esta es una fotografía original muy antigua. Sí, era muy grande. Pesaba 25.000 toneladas. Das sind zwei Kameraden von mir. Wilhelm Gustloff, en honor a quien se bautizó el barco, fue líder del partido nazi suizo. Cuando Gustloff fue asesinado por un estudiante de medicina judío en 1936, Hitler aprovecha la oportunidad para crear un mártir. Gustloff recibe un deslumbrante funeral de Estado, una despedida oficial de espectaculares proporciones. Querido camarada, no has muerto en vano. El Gustloff se hace a la mar en 1938, publicidad marítima para el Estado nazi de Hitler. Navega los mares durante más de un año, llevando trabajadores alemanes modelo y fieles seguidores del partido nazi en cruceros de placer. Hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade a Polonia. Cuando estalla la guerra, Heinrich Korela tiene solo 8 años. Hubo una especie de euforia, supongo, y yo era un chico de 8 años en ese entonces. En todas partes oía que nos estaban liberando, que llegábamos al Reich, que era nuestro hogar.
Su familia vive cerca de Danzig, el Dansk moderno, en la región que en ese tiempo se llamaba el Corredor Polaco, una franja de territorio que le había pertenecido a Alemania, entregada a Polonia recientemente independizada después de la Primera Guerra Mundial. Las tropas alemanas se consideraban libertadoras. Y recuerdo que siendo niño... Lentamente. Todo lentamente. Déjalo tomarme traje. Cuando venimos en busca de hitos, tratamos de ver cosas que se pueden detectar en el modelo. Seguimos este borde. ¿Es exactamente el lugar en donde estaba sentado? ¿Es la entrada? Sí, es la entrada. Se veía el timón, también el telégrafo que enviaba mensajes al cuarto de máquinas y se veían las redes. Y fue realmente irónico haber llegado al lugar exacto en donde estaba Fred cuando el buque fue torpedeado. Fue asombroso. Ahora que veo esto, pienso en los muertos que están dentro del buque. ¿En dónde están escondidos? ¿En dónde están? Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su brutal fin, 3 buques alemanes colmados de refugiados fueron torpedeados y hundidos en el mar Báltico. Una vida después, 4 sobrevivientes regresan para presentar sus respetos y honrar la memoria de amigos y compañeros desaparecidos y hacer las paces finalmente con sus recuerdos. Queridas mujeres, niños y soldados, les envío un mensaje. Descansen en serenidad, descansen en paz. Mientras yo viva, me encargaré de que no sean olvidados. Auf Wiedersehen, adiós, goodbye. Quisiera que la gente joven que no ha experimentado la guerra entienda las consecuencias de esta. No solamente para los soldados, sino también para las mujeres y los niños. Sí, era muy grande. Pesaba 25.000 toneladas. Und das sind 2 Kameraden von mir. Wilhelm Gustloff, en honor a quien se bautizó el barco, fue líder del partido nazi suizo. Cuando Gustloff fue asesinado por un estudiante de medicina judío en 1936, Hitler aprovecha la oportunidad para crear un mártir. Gustloff recibe un deslumbrante funeral de Estado, una despedida oficial de espectaculares proporciones. Querido camarada, no has muerto en vano. El Gustloff se hace a la mar en 1938, publicidad marítima para el Estado nazi de Hitler. Navega los mares durante más de un año, llevando trabajadores alemanes modelo y fieles seguidores del partido nazi en cruceros de placer. Hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade a Polonia. Cuando estalla la guerra,
Heinrich Corella tiene solo 8 años. Hubo una especie de euforia, supongo, y yo era un chico de 8 años en ese entonces. En todas partes oía que nos estaban liberando, que llegábamos al Reich, que era nuestro hogar. Su familia vive cerca de Danzig, el Dansk moderno, en la región que en ese tiempo se llamaba el Corredor Polaco, una franja de territorio que le había pertenecido a Alemania, entregada a Polonia recientemente independizada después de la Primera Guerra Mundial. Las tropas alemanas se consideraban libertadoras. Y recuerdo que siendo niño, le daba cigarrillos a las tropas que pasaban. Muchos alemanes viven en el Corredor Polaco y la región es un semillero de fervor nazi. A mi madre no le gustaba eso, pero mi padre todavía vivía y estaba de acuerdo en apoyar a las tropas alemanas. Y yo era miembro del Jungvolk, con todos mis amigos, mis compañeros de clase, todos mis primos. Esta soy yo. Esta se tomó más o menos por la misma época. Sí. En febrero, cuando abordé, estaba así. El Goya ha hecho viajes de evacuación desde que comenzó la Operación Aníbal. Hicimos viajes de ida y vuelta entre Piló, Gotenhafen y Swinemunde desde enero hasta abril. Para abril de 1945, la situación para los alemanes es desesperada. El Ejército Rojo se toma Gotenhafen. Y los ataques diarios obligan al Goya a anclar 500 metros adelante de Punto Hela. Con un viaje de evacuación programado para el 16 de abril, refugiados desesperados reman, bogan, incluso flotan sobre escombros para llegar, según muchos creen, al último buque que regresa a Alemania. ¿Cuántas personas contaste? Contamos hasta 6.000 y luego paramos. El comandante nos dijo, es inútil, entran por todos los lados del barco. Los que logran abordar creen que lo peor ya pasó. La gente estaba feliz, los niños saltaban, les dimos chocolate, se sentaron sobre mis rodillas, bromeamos con ellos. Pero en la zona en la cual el S-13 de Marinesko hundió al Gustloff y al Stuyven, ahora acecha otro submarino soviético. Levantamos el ancla y navegamos. Teníamos un barco viejo, creo que era el Stolzenfels. Era una verdadera tina, muy lento. Si hubiéramos ido solos, ningún submarino nos hubiera atacado. Mientras el convoy avanza a velocidad reducida, Boedne está encubierta. Su atención en otra cosa. Estaba sentado allá arriba, a la entrada de la escotilla, y junto a mí estaba una chica joven con su madre. Quería hablar con ella, quería que bajara conmigo. La madre dijo, no, mi hija se queda aquí. La demora probablemente le salvó la vida. Me quedé ahí hasta las 12 a.m. Seguí intentando, pero no funcionó. Y luego oí un ruido fuerte. 2 torpedos hacen impacto en el Goya. Muéstrame dónde estabas en ese momento. Había estado sentado aquí toda la tarde. Todos cayeron abajo cuando explotó. Todos los tablones de madera, la escalera, todo cayó dentro del buque. Entonces me hundí y pensé, oh Dios mío, ahora voy a morir. Más de 6.000 personas desaparecieron con el buque en menos de 4 minutos. ¿Cuántas personas en estos barcos? 20.000. 20.000. 20.000 personas. Y gran parte del mundo ignora qué sucedió.
Una vida después, 4 sobrevivientes de 3 buques predestinados están entre los últimos testigos vivos de los peores desastres marítimos de todos los tiempos. Los fantasmas del Báltico. Costa Báltica, Polonia. Llevo más de 20 años explorando embarcaciones que se han hundido en el mar. Pero las tragedias que ocurrieron en el Báltico en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial no tienen precedente en mi experiencia. Lo que Uli y yo buscamos más que cualquier otra cosa es la extraordinaria historia que pueden contarnos los sobrevivientes de esas tragedias. El buzo alemán especializado en naufragios e historiador aficionado Uli Roestenmeier ha pasado años rastreando el Báltico y armando pieza por pieza una de las historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. En un par de años no habrá sobrevivientes vivos y las personas más jóvenes no entenderían lo que sucedió aquí. No conocen la historia. Han pasado 60 años. Tenías 13 años. Sí, tenía 13 años. Yo tenía 18. Yo tenía 19. 19, 20, 18, 19, 20. ¿Oigo más? Este viaje no es solo para nosotros, es un viaje que retrocede en el tiempo para los sobrevivientes. Es volver sobre sus pasos en muchas formas hasta este lugar y luego revivir ese momento trágico. Realmente esta es la culminación de ese momento. Eran desconocidos en ese entonces, 4 alemanes jóvenes atrapados en la corriente arrolladora de la guerra. Aquí en el mar Báltico se juntarían sus vidas durante la hora más sombría del siglo XX. Su nombre es el Wilhelm Gustloff y es un transatlántico con conexiones especiales con el partido nazi de Hitler. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Gustloff es blanco como la nieve, con personal y tripulación compuestos por fieles seguidores del partido nazi. Está registrado. Tantas cosas que todavía están en mi mente. Según algunos cálculos, más de 9.000 personas pudieron morir esa noche. Más de 6 veces el número de muertos en el Titanic. Lo cual haría del hundimiento del Wilhelm Gustloff el peor desastre marítimo de la historia. La Cruz Roja me rescató y me preguntó sobre mis compañeras, si sabía en dónde estaban, pero mis amigas no sobrevivieron. Arthur Krohn, quien debía convertirse en el padrastro de Corella, también murió. Nunca lo volvimos a ver. Mi madre guardaba la esperanza. Lo tenía en muy alto concepto. Oh, sobrevivirá. Él sabe lo que debe hacer. Después de varias horas en el mar, la nave expedicionaria Fritz Reuter llega al lugar en el cual se hundió el Gustloff. Bueno, ahí está. Ya se ve, míralo. Ese es muy bien. Haremos una inmersión. ¿Cuál es la profundidad aquí? No muy lejos, debajo de su casco está el naufragio del Wilhelm Gustloff. Detengan el motor. Deténganlo. Parece que estamos bien. Al puente, vamos. Estamos sobre el Gustloff. Ahora. A menudo no sabemos en dónde estamos cuando bajamos a un naufragio así. No se ve bien y es fácil confundirse. Es necesario guiarse con el tacto hasta lograr la orientación visual. Tiene que ir a la derecha.
Bien, un poco más cerca. Si puedes detenerte ahí. Ahí está la baranda. Sí. Ahora derecho, adelante. Así está bien.